Muy buenos días con todos. Saluda Luis Ortega. Muchísimas gracias por conectarse y poder participar de un seminario más de Ubiquiti. Antes de empezar, me gustaría saber si ya están viendo la pantalla directamente y tenemos ya la confirmación del audio. Hoy día tenemos un tema un poco diferente. Fue justamente a medida o a solicitud, podría decir, de los usuarios, que es para conversar un poco acerca de las diferencias entre el Unify Switch y HMAX Switch. Así que la pregunta que algunos usuarios me dicen es ¿cuál escoger? ¿No? Entonces, la idea de este seminario es revisar rápidamente algunos puntos teóricos, pero vamos a verlos físicamente en la configuración, que es donde yo diría que está la diferencia mucho más grande de los productos. Entonces, vamos a tener este seminario para poder revisar, como les digo, el aspecto, la diferencia entre las dos familias de switches. Si tuvieran consultas o preguntas, las pueden formular sin ningún problema. Yo veo que estamos bien con el audio, estamos bien con la presentación, así que vamos a inicio. Igual, si alguien necesita la presentación y el video mismo, lo vamos a compartir a través de los canales habituales, en nuestra cuenta de YouTube y evidentemente al registro que ustedes han realizado, vamos a enviar la presentación. Perfecto. Entonces vamos empezando con una pequeña matriz, con una pequeña, digamos, tabla para poder comprender un poco cómo se manejan las líneas de switches. Específicamente, la primera familia de switches que lanzamos, si no me equivoco, eso fue año 2011, 2012, fue la línea Touch. Touch Switch básicamente eran switches gestionables que nos permitían realizar comunicaciones en la red, como todo switch gestionable. Pero en ese entonces los Touch Switch no procesaban por hardware y específicamente no contaban con funciones muy avanzadas, pero realmente cumplían con su cometido. Ahora, luego aparecieron los famosos HMAX Switch y Unify Switch. En el caso de ambos equipos, la arquitectura es procesamiento por hardware. El HMAX Switch tiene una idea de configuración individual y monitoreo por UNMS. Y el Unify Controller específicamente trabaja más que todo de manera con un controlador y necesita sí o sí el controlador para poder operar. Vamos a ver luego cómo es en la configuración. En lo que llamamos nosotros aprovisionamiento masivo, el único que lo soporta es la línea de Unify. ¿Qué significa un concepto de aprovisionamiento masivo? Quisiera configurar tres switches al mismo tiempo, por así decirlo, en una sola interfaz gráfica. En el caso de HMAX, HMAX es una idea un poco más individual. Luego, pues, el tema de acceso cloud, Unify lo tiene, HMAX no. Funciones avanzadas, HMAX lo tiene, Unify no. Enrutamiento, digamos, estático, porque vendría a ser capa 3, HMAX lo posee, Unify no. El motivo por el cual HMAX lo tiene es que el suite de HMAX está enfocado más que todo a un pequeño proyecto de implementación de operadores o ISPs, por ejemplo. Y entonces en ese tipo de complejidades de networking o redes un poco más avanzadas, específicamente se requiere muchas, algunas veces, no digo siempre, pero algunas veces, algunas funciones un poco más avanzadas de lo habitual. De repente necesitamos algo más allá de un spanning tree, de un LSP, de unas VLANs, entonces de repente una modificación del QoS o algo similar, ya HMAC lo puede realizar. Esto significa que también hay cierto impacto en la parte de implementación. HMAX toma mucho más tiempo, Unify es más corto, ambas familias tienen gran densidad de puertos o modelos con densidad de puertos, puertos ópticos, etc. Y obviamente configuraciones individuales, acá viene una diferencia, toda la línea de HMAX lo tiene, inclusive los Touch, pero Unify no lo posee. Unify siempre trabaja sí o sí con su controlador. Los Edge Switch X, que justamente es la segunda columna, es una línea intermedia que se está trabajando en la línea de switches de HMAX. Poseen una interfaz, digamos, un poco más sencilla en la gestión. Los HMAX Switch poseen dos interfaces de configuración, una básica y una avanzada. Luego vamos a ver en la demo cuál es la básica y cuál es la avanzada. La HMAX X, los HMAX Switch X, en realidad son como una versión light, una versión ligera. Entonces no poseen la interfaz avanzada, básicamente tenemos la básica. Entonces, conozcamos un poco el portafolio y luego entremos a conocerlos, las diferencias exactas entre los modelos. Los switches de Unify, que se categorizan por el nombre US, tienen, bueno, se diferencian físicamente por el color, son de manera, son de color plateado o silver. Específicamente vienen de modelos muy pequeños, de un puerto PoE,
4 puertos PoE en adelante. Igual, el modelo más pequeño es de 8. En HMAX Switch ocurre prácticamente lo mismo. El modelo más pequeño es de 8 y vamos hasta 48 puertos. Cuando ustedes seleccionan un switch, tienen que tener en cuenta el consumo de PoE, en el caso que necesiten PoE, específicamente qué tipo de PoE pueden entregar, AF o AT, varía según el modelo del switch, y la capacidad máxima que pueden entregar o se recomienda entregar para que el equipo no tenga saturación en la parte de carga de energía de comunicaciones. Entonces, en el caso de Unify Switch, los modelos pueden ir hasta 48 puertos, inclusive 48 puertos PoE, donde las potencias PoE pueden llegar hasta 686 watts. Los puertos SFP todos son dedicados, por así decirlo, o sea, son, digamos, en el caso del switch de 48, son 48 más 2, o sea, en total 52 puertos. Entonces, esto nos permite a nosotros poder trabajar justamente una gran densidad de comunicación a nivel de interfaces. Entonces, tenemos interfaces ópticas, interfaces de cobre para poder trabajar. En el caso de Unify Switch, también hay unidades full puertos ópticos como los US 16XG. Y vamos a encontrar en HMAX en un momento cuando entremos, que vamos a encontrar toda esa familia muy parecida en los modelos, digamos, de HMAX, donde la administración cambia principalmente. Este es un switch básicamente óptico para hacer comunicaciones. En el caso de HMAX posee también diversos switches. Los switches antiguos, Tow Switch, a partir del año pasado se les hizo un cambio de nombre. Por eso es que en la presentación pongo el nombre anterior como tachado. Y el nuevo nombre básicamente es ES5XP, ES8XP y ES16XP. El cambio es solamente en el nombre y, bueno, pequeños cambios en el software. Estos switches se integran también al UNMS, porque muchos clientes los tienen implementados, entonces se desarrolló un software, un firmware, perdón, de actualización para integrarse a lo que sería justamente el UNMS, y eso nos permite de una manera bastante flexible, bastante práctica, poder mantener una gestión centralizada, bueno, más que todo monitoreo centralizado, específicamente en estos switches. En el caso del modelo de 16XP, son dos switches de 8XP en un solo rack. No es que estén conectados entre sí, básicamente son dos switches individuales en la parte de comunicaciones. El 48 voltios de estos equipos es compatible con AF, es importante aclararlo, pero el modelo más pequeño solamente tiene 24 voltios, los modelos intermedios 24 y 48 directamente para trabajar. Estos switches efectivamente son un poco antiguos en el desarrollo, podría decir, del hardware, y parcialmente los estamos reemplazando con los nuevos EdgeMax Switch X. Estos son modelos relativamente nuevos que poseen, bueno, hay dos modelos en esta pequeña subfamilia que tiene, pues, digamos, en este caso, bueno, acá hay un pequeño error, las puertas Ethernet son, bueno, le había puesto 12, pero en verdad son 10, disculpen. En todo ese caso son 8 de cobre más 2 justamente el de fibra, hay un pequeño error ahí que tenemos que corregir. Y específicamente son switches de bajo consumo, procesan por hardware, eso es muy interesante justamente estos modelos, así que alta capacidad, funciones, algunas avanzadas, Spanning Tree, Rapid Spanning Tree, Múltiple Spanning Tree, LACP, aislamiento de puertos, manejo de VLANs, entre algunas características. En este caso el modelo PoE, que es el 10XP, solamente 52 watts de potencia, pero trabaja en 24 voltios, no usa 48. Esta es una versión, digamos, económica para poder trabajar algunos proyectos básicos e implementación en general, ¿no? Perfecto. Luego entramos a los switches de HMAX y acá ya específicamente son modelos que tienen full capacidad de procesamiento, interfaz compleja, interfaz avanzada, vamos a ver las dos. Y específicamente se parecen mucho a los modelos de Unify Switch e inclusive las potencias PoE, los consumos de energía y las capacidades de procesamiento son exactamente iguales. Pero quiero resaltar de que un switch de HMAX no se puede integrar a un, digamos, no se lo puede convertir en un switch de Unify y uno de Unify no se puede convertir en HMAX. Hay pequeños cambios en la arquitectura, digamos, de la board o electrónica de la board que específicamente no permiten ello, ¿no? Entonces hay switches de 8, 16 puertos y comienza esto a subir 24, 48, exactamente las mismas potencias PoE en estas caso de los switches de 24, 16, de 48 y de 8 inclusive, son exactamente las mismas. Inclusive
EdgeMax Switch también posee los puertos dedicados en la parte óptica, y a esto hay que sumarle que EdgeMax Switch tiene switches de fibra. Acá sí hay una pequeña diferencia con la familia Unify. Tenemos un switch de fibra de 12 puertos directamente, perdón, Gigabit Ethernet, y hay un switch de 12 puertas de fibra 10 gigabits. Esta versión de 12 puertos 10 gigabit, perdón, de 1 gigabit, no existe en Unify. En Unify lo que tenemos es solamente el de abajo, que es el switch como puertas 10 gigabits completas en Unify. Como les digo, a nivel de procesamiento, la capacidad entre este y digamos, el switch de Unify es prácticamente la misma. Lo que cambia es el concepto de gestión. Ahora, un punto importante a aclarar es que para ambas familias tenemos módulos ópticos, SFP o SFP Plus, que bueno, es gigabit o 10 gigabits en tecnología multimodo, monomodo, según justamente sea, digamos, la diferencia para trabajar en la parte óptica, inclusive cables UDC, digamos, en este caso son cables para conexión directa a través de, para hacer, digamos, como cascada entre los switches o uplinks entre los switches, lo conocemos, con cables mixtos, cobre, pero con módulos SFP integrados de 1, 2 o 3 metros, que permite disminuir costos en el caso de que queramos conectar varios switches en cascada, por así decirlo, y aumenta la capacidad de una manera bastante alta sin incurrir en un gasto muy elevado en la parte de comunicaciones. Entonces, los módulos ópticos siempre vienen en cajas de pareja. Eso es importante también resaltar. Al momento de comprar un módulo, viene siempre la pareja completa para poder trabajar la parte de comunicaciones. Ahora, algo que sí es importante tener en cuenta es una pequeña tabla, ya que, bueno, en este caso la tengo elaborada y como les comenté, puedo compartir la presentación, que habla exactamente de la potencia power real que tiene cada equipo y la potencia recomendada a usar en carga continua. Esto es algo que también es mucha discusión con diversos usuarios acerca de cuál es la potencia real PoE. La potencia PoE real del switch varía según las condiciones de implementación. Eso lo comento. ¿Por qué? El switch puede trabajar sin ningún problema con su capacidad de PoE, digamos, habitual. El número que nosotros encontramos en watts, en el SKU, el part number o el código del producto, es la capacidad de la fuente. Pero a eso hay que descontar lo que el switch consume. Y esta es la potencia real que vemos en la primera columna blanca, que lo que el switch puede entregar. Pero se recomienda entregar la segunda columna. ¿Por qué? Porque específicamente en muchos casos los switches no tienen aire acondicionado, no están en condiciones ideales de operación, me refiero a temperaturas frescas, y efectivamente en algunos casos los equipos que se conectan pueden tender a tener picos o excesos de consumo de energía temporales. Entonces, en ese sentido, se recomienda un poco más ser conservador y específicamente tratar de usar la potencia recomendada para evitar que el switch sufra de alguna fatiga, de algún sobrecalentamiento en algunos casos, ¿no? Igual, siempre se recomienda aire acondicionado, siempre se recomienda muy buena ventilación en el caso de los switches. Específicamente, si van a ir en un gabinete donde no hay aire acondicionado, al menos ventiladores de circulación para liberar el calor que especialmente generan los switches al momento que están trabajando con mucha carga PoE. Los switches tienen obviamente pues todo un sistema de enfriamiento, ventilación, etcétera, pero específicamente esto es muy importante tenerlo en cuenta. Eh, Me preguntan por acá, bueno, y lanzan la primera pregunta, me dice, ¿los módulos ópticos vienen incluidos con los switches? No, en realidad los switches traen lo que serían los SFP, que son como los slots, y adicionalmente nosotros pues se compran por separado el módulo óptico según la necesidad que queramos trabajar. Ahora, cuando ustedes quieren trabajar con Unify Switch, y voy a explicar, vamos a ver en la configuración las grandes diferencias, como en la gestión, porque a nivel de rendimiento es muy similar en ambas familias, lo único que cambia es la gestión. Eh, en el caso de Unify Switch, el modelo pequeño, el más pequeño, el 860W, prácticamente no soporta 24 voltios pasivo. Y voy a explicar un poco acerca del 24 voltios. De repente hay usuarios que son un poco nuevos. En la familia de Unify, digamos de Access Points de Unify, todo lo que es la parte Wi-Fi, los primeros modelos que se lanzaron, los modelos 2011, 2000, digamos 2010, 2011, 2012, eran modelos 24 voltios PoE, usaban un inyector, digamos, especial. ¿Por qué se hacían en 24 voltios? Porque en ese entonces hacer los radios
en 24 voltios era mucho más económico, realmente. Hoy en día todos los access points nuevos son 48, son PoE estándar o PoE Plus o directamente PoE Plus Plus, que son justamente el nuevo estándar BT o AT o AF. Entonces son ya estándares puros. En el caso, perdón, de este switch económico, el 860, solamente entrega PoE en 4 puertos, no los 8 totales que tiene, y no soporta 24. El resto de los equipos que son switches PoE de la familia Unify, todos entregan 24, que se configura de manera manual, 48, que es automático, y 48 AF. 48 Plus Plus, o sea, en lo que sería estándar BT, solamente hay uno, que es el último en la fila, es un switch nuevo que está ingresando al mercado. Es un switch de solamente 4 puertos PoE, pero tiene un presupuesto de potencia bastante alto, 136 watts, debido a que está diseñado para alimentar access points de arquitectura 10 gigabits, o sea, Ethernet 10 gigabits con estándar PoE. Básicamente son los access points más grandes que tenemos. Entonces, en este caso es el único switch que está soportando Plus Plus. No es muy común que algún dispositivo cliente, sea teléfono IP, sea cámara de vigilancia o un access point, necesite PoE Plus Plus. Usualmente con PoE Plus es más que suficiente para poder trabajar justamente este tema de arquitectura. Entonces, en el caso de Unify, hay switches normales, digamos, sin PoE, hay switches con PoE, hay switches otra vez más grandes, 24 y 48 no PoE. Entonces, hay bastante flexibilidad para poder nosotros seleccionar el tipo de switch que queremos. Queremos de 24 puertos, 48 puertos, si lo queremos son PoE, en qué potencia o qué carga de PoE. Hay diversas cargas que se recomiendan poder trabajar en los switches para tener justamente flexibilidad. En el caso de HMAX, miren, lo voy a poner a continuación, la tabla es muy similar. Específicamente en la mayoría de modelos, las cargas eléctricas son exactamente las mismas, pero hay algunas diferencias. En el caso del 24 voltios, lo soportan prácticamente todos los equipos PoE, pero aparece una clasificación especial. 24 voltios o 48 cuatro pares. Esto es una arquitectura que solamente maneja un switch de HMAX, que es un switch de exterior, es importante aclararlo, que es LP-S16. Esta arquitectura, 4 pares, 24, 48 voltios, que se selecciona manualmente, es específicamente para radios de gama alta, como los A-Fiber. Los A-Fiber en Ubiquiti son radios para la parte de telecomunicaciones, o sea, enlaces inalámbricos de alta capacidad y procesamiento. Como son equipos que necesitan mucha energía, utilizan una arquitectura de 4 pares, no como el PoE estándar, que es 2 pares en cualquiera de sus categorías. Entonces, específicamente, esto es importante aclararlo. Es el único equipo que soporta esta arquitectura, ya que es un switch para operadores, generalmente para operadores de telecomunicaciones. Ahora, en el caso de los HMAX Switch, manejan 24 voltios, manejan AF, manejan, digamos, AT, la gran mayoría, así que tenemos bastante flexibilidad. Y en el caso de PoE Plus, perdón, no lo maneja ninguno directamente. Es importante aclarar esto. Entonces, como les digo, esta información, esta tablita se las puedo pasar sin ningún problema. Ahora, antes de empezar la demo, porque quiero que ustedes puedan observar las diferencias y ahí vamos a aclarar mucho más la experiencia de configuración, porque generalmente está ahí la diferencia. Les dije, los dos hardwares o las dos familias son muy similares. A nivel de PoE, yo tengo siempre una recomendación, y esto es algo general. Siempre hay una pérdida de energía a través del cableado, exactamente. Se recomienda siempre hacer cables de red no más de 90 metros. Y en este caso, a 90 metros, la pérdida de distancia para equipos de bajo consumo, access points o cámaras de bajo consumo, es prácticamente nula, 1% generalmente. Para equipos, por ejemplo, como el UAP-AC Lite, lo uso como referencia un access point de Unify. Para modelos de mayor consumo, como access points grandes o, digamos, radios grandes, la pérdida energética es un poco mayor. Ojo, cuando ocurre una pérdida de energía en el cableado, el switch la compensa. Eso es muy importante aclarar. Así que el equipo final no tiene problemas. Lo único que ocurre es específicamente que el switch consume más energía para un equipo que tú tenías otro presupuesto. Es importante eso tenerlo en cuenta. Adicionalmente, esta pérdida del cable, siempre hay pérdida en los contactos, conectores. Bueno, obviamente por eso la calidad del conector es muy importante, la calidad del cobre que el conector maneja para permitir una mayor capacidad. Usualmente en diseños globales se calcula una pérdida entre 5 y 10% en tendidos medianos y largos generalmente, ¿no? Entonces, en el caso de los switches PoE,
que se recomienda llevarlos a un 80% de su capacidad PoE, teniendo en cuenta el consumo extra de los equipos o dispositivos PoE, APs o radios, por la de pérdida del cable. No tener en cuenta que un tendido vertical también del cableado UTP genera una mayor pérdida de energía, porque digamos que el cable de red se convierte como en una pequeña antena, entonces efectivamente tiende a irradiar un poco la parte de señal. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar a ver un poco el aspecto de cómo se configura cada uno de los switches para poder tener, digamos, esto mucho más claro. Quiero que lo podamos ver. Entonces, vamos a comenzar con un ingreso a la gestión de cada uno de los switches y veamos exactamente cómo nos va a ir. Pero antes de eso, por acá tengo una pregunta que dice, bueno, una preguntita de Silvestre. Dice, bueno, tengo un switch, bueno, no especifica si es USS, pero dice que es 24 o 50, que no puedo poner en funcionamiento en el caso de un A-Fiber, ya que este no tiene las funciones de alta potencia, un US. Sí, los A-Fiber, quiero resaltar, los modelos A-Fiber-X pueden trabajar con PoE 24 2 pares, pero no más de 15 o 20 metros de cable. Y es una recomendación. Ahora, los modelos A-Fiber grandes, A-Fiber 11, 5U, A-Fiber 5 puro, A-Fiber 24, tiene que ser con una switch como el de exterior, el EPS16, o bueno, su inyector PoE que viene de fábrica para no tener ningún problema. El motivo es sobreconsumo de energía, sus equipos tienen a tener un consumo alto. Entonces se recomienda ese detalle para no tener ningún inconveniente. Perfecto. Entonces, lo primero que vamos a hacer justamente es buscar a nuestros switches, y acá vamos a verlo de manera bastante rápida. En el caso de Ubiquiti, tiene una herramienta que se llama Ubiquiti Discovery Tool. La pueden descargar de nuestra página oficial en la parte de utilidades directamente. Acá en la página web ustedes entran a descargas, utilidades o accesorios, y ahí van a poder encontrar diversos software, y ahí está la herramienta de búsqueda. Necesita Java, así que puede funcionar básicamente con que esté instalado en Java. Entonces acá tengo instalados en la red dos switches. Vamos a abrir sus interfaces. En este caso, perdón, vamos a comenzar con HMAX. Y acá tenemos dos switches para poder empezar la gestión. Perfecto. Y vamos a ver las primeras diferencias. Listo. En este caso, el primer switch, vamos a ver cuál es cada uno, no ha completado la identificación acá, parece que faltan todavía actualizar los productos. Siempre cuando un switch está por defecto, el usuario es VNT, aceptamos las condiciones y nos conectamos. Pero lo primero que podemos notar que en estos dos switches la interfaz gráfica es diferente. En este switch de 24, voy a poner la pantalla un poco más grande, este switch de 24 250, la interfaz no es la misma que este switch de 8. Vamos a ver, es VNT, y ahí lo podemos observar. Y me preguntarán por qué. Esta nueva interfaz que tiene el borde azul en la parte superior es la nueva interfaz gráfica para los switches. Los switches hoy en día pueden usar la versión nueva para usuarios más básicos y la versión antigua para usuarios más avanzados. Esta versión antigua, evidentemente, tiene muchas más herramientas. Ahora, si yo quiero pasarme la antigua, estando en la nueva, simplemente le doy cambiar a interfaz Legacy, por ejemplo, y acá nos volvemos a loguear. Y específicamente también hay un botón ahora directo para la nueva. Usualmente el nuevo firmware empieza siempre en la nueva y nos permite llevarnos a la interfaz anterior sin ningún inconveniente. Entonces, acá el primer detalle que nosotros tenemos que o podemos observar cuando configuramos un switch de HMAX es que las configuraciones se realizan de manera individual, switch por switch. Si tengo yo 10 switches en la red, tengo que tener 10 ventanas abiertas para hacer la configuración de cada uno de ellos. Ahora, vamos a hacer una actualización. Para hacer una actualización, primero tenemos que irnos a la página web, descargas, en este caso, buscar la familia que corresponde, HMAX, buscar los switches, en este caso son los switches de HMAX Switch, y acá tenemos el firmware 181, vamos a poner eso también más grande, se puede ver 181, así que lo vamos a descargar, aceptamos, decimos que lo descargue.
181 es el firmware. Entonces, acá está en 170 y este tiene el último 181. Entonces, actualizar un firmware acá también es un proceso un poquito más largo. En este caso, los switches de HMAX manejan doble imagen, o sea, prácticamente como un doble BIOS. Acá tengo la 170, que es la que está ejecutando, se la activa, y hay una backup con 160. En este caso, quiero actualizar el backup. Entonces, selecciono rápidamente el archivo que he descargado. Acá lo voy a encontrar. Perfecto, lo abro. Y en este caso, le doy iniciar transferencia. Actualizar un switch de HMAX sí puede tomar un tiempo un poco mayor. Aproximadamente diría que nos va a tomar subirla y reiniciar el switch una media de un par de minutos, diría yo. Y eso pues nos va a permitir ya para poder manejar la gestión sin ningún inconveniente. Mientras esto va ocurriendo y va subiendo ahí, vamos a ver el contador. La hora quiero ver cómo es la experiencia para poder ingresar, solamente ingresar a los switches de Unify. Entonces, en esta misma herramienta yo puedo seleccionar acá Unify y voy a ver que aparecen algunos detalles interesantes, como que acá dice las versiones de firmware, los modelos, etcétera. Entonces los clasifica. Si yo trato de ingresar, vamos a copiar esto, trato de ingresar a las páginas, a las, digamos, IP de los switches de Unify, no va a cargar nada. Pero me dirán por qué. El 1997, el 11 y el 9. Vamos a cambiar al 11. Perdón. Vamos a apagarlo acá. El 11 tampoco no va a entrar nada. Entonces ustedes me dirían, los switches están mal. No, los switches de Unify utilizan siempre un controller. Entonces, para poder hacer la configuración de un switch de Unify, eh, eh, justamente nosotros tenemos que hacer una configuración directamente a través del controller. Para eso, en la misma página web, justamente lo que hacemos es conectarnos y vamos a descargar el controller. Yo voy a descargar el controller para Mac, que es la computadora que yo tengo, pero ustedes descargarían Windows si tuvieran Windows o si tienen servidores Linux en Linux. Pues, la pregunta también frecuente, muchos clientes me dicen, ¿por qué cuando vemos el software de Unify aparece una versión 5.10 y aparece una 5.6? ¿Y por qué esta sigue publicada como versión oficial? Quiero aclarar un detalle. Hay unos radios que ya no se les puede dar soporte por, digamos, que el driver está descontinuado. Digamos, el chipset, perdón, el driver del chipset, o sea, es, digamos, un radios un poco más antiguos. Entonces, esos radios antiguos se recomienda usar el controlador 5.6 para sostener la gestión. Pero son solamente dos productos los que se ven afectados. Todos los del resto de la familia Unify pueden usar 5.10 sin ningún problema, ¿no? Entonces, voy a descargar esta versión de software para tener el controlador. En este caso lo voy a instalar en mi PC para poder hacer las configuraciones. Ahí podemos ver que todavía sigue subiendo el firmware, o sea, toma un buen tiempo subir el firmware, así que actualizar uno por uno en el caso de Unify, perdón, de HMAX sí nos toma un poco más de tiempo, eso es verdad. Yo quería un poco que ustedes puedan ver esta experiencia para que ya puedan tomar la diferencia o comprender exactamente qué modelo nos conviene más en las implementaciones. Listo, miren. Entonces, en el caso de Unify, ahora lo que me pide es instalar el software de gestión. Entonces le voy a decir que sí. Bueno, necesita algunos recursos. Instalar. Está bien. Perfecto. Autorizado. Se instala. Esto no toma mucho tiempo. Será 30 segundos a lo mucho. Y tenemos el controlador instalado. Entonces, ahí se prepara para iniciar el servicio. Y tenemos el controlador. Dice que lo quiero agregar a las autorizaciones. Ok, que se agregue. Dice que hay una autorización antigua. No, que lo reemplace, tengo yo un backup, eso no hay ningún problema. Perfecto. Vamos a cerrar esto. Voy a conservar el archivo por si acaso y voy a iniciarlo. ¿Dónde está? Acá está. Vamos a ver si el switch de HMAX ya terminó de subir. Sí, ya terminó de subir. Cerramos esta pequeña ventana y ahora hay que hacer este procedimiento en HMAX. Seleccionar la imagen nueva, ejecutar y guardar cambios y reiniciar para que levante desde la nueva imagen, ¿no? Guardar cambios. Y acá perfecto, confirmó, restar switch. Vamos a restar, reiniciar con todo completo. Perfecto. Ahí lo dejamos el switch reiniciando mientras nosotros continuamos con la implementación de Unify. Ok, cuando nosotros instalamos Unify,
hay una pequeña ventanita siempre flotante que está justamente mostrándonos los, digamos, productos, perdón, la versión que tenemos. Aquí hay una pregunta que nos hace Jerry, nos dice, ¿cuáles son los productos que no son soportados por el último controlador? Ya, perfecto, eso es una buena consulta. Y creo que en realidad acá lo muestra. No, déjenme ver. Acá está. Miren, acá aparece. Los equipos que no son soportados por el controlador nuevo van a aparecer en esta lista. Es el UAP-AC Outdoor y el UAP-AC. ¿Dónde está el UAP-AC? Bueno, son básicamente tres modelos. El UAP-AC Outdoor, que es, digamos, el AC primera generación. El UAP-AC de interiores, digamos, el Access Point cuadrado. Ya no tenemos ningún modelo cuadrado, pero su versión cuadrada de interiores. Y luego no está en la lista, pero es el Pico M2, que algunos clientes flashaban el firmware de la familia de Air Max y lo pasaban a Unify para poder trabajarlo. Entonces, esos son los tres APs que no soporta el controlador nuevo, el APAC primera generación cuadrado, el APAC Outdoor primera generación y el Pico M2 que se flashaba para convertirlo a Unify. Entonces estos equipos no aparecen en esta lista, evidentemente, pero el resto de equipos lo podemos trabajar sin ningún problema. Perfecto. Entonces vamos a abrir una pequeña ventana y, parece que yo ya lo tenía preinstalado esto. A ver, un segundo. Déjenme cerrar esta ventana y lo tengo que remover. Me parece que ya lo había configurado previamente. No hay problema. Vamos a... En realidad lo que voy a hacer es remover simplemente mi instalación previa. Esta de acá la quiero completamente borrar. Va a pedirme. Ya está. Perdón. Entonces lo voy a volver a reinstalar. En el caso, bueno, seguro yo tenía ya una instalación previa. ¿Por qué les digo que tenía una instalación previa? Por un tema de que, bueno, lo voy a poner acá en pantalla, parece que me reconocía que tenía una configuración instalada. Ese fue el error que salió, que decía que existía un backup y no recordaba si yo había instalado o no había instalado. Quiero crear la instalación desde cero, por eso es que no quiero ni siquiera ejecutar mi propio backup para que no tenga problema. Ahora salió perfecto. Sí, ahora mover a basurero, yo creo que ahora sí estamos bien. Entonces, vamos a iniciarlo nuevamente. Perdón por ese detalle. Pero bueno, es bueno que pasen las cosas a veces para que muchos usuarios me preguntan directamente cómo se hacen las configuraciones en general. Perfecto, quiero ver si el switch de HMax ya reinició. Y yo creo que sí. Vamos a... Bueno, sí, ya está. Entonces, se dieron cuenta, pudimos actualizar rápidamente un switch de HMax. Ahora tenemos ya pues, los dos switches actualizados, sin mayores detalles, así que lo tenemos ahí. Vamos a llegar a este punto también con Unify. Vamos a ver un momento dónde está esta ventana. Ah, ya la encontré por acá. Listo. Entonces voy a iniciar el navegador. Perfecto. Y acá vamos a entrar. Entonces, en el caso de Unify, primero instalar el software. Listo, ya está el software instalado. Pero ahora, ¿qué hay que hacer? Ahora hay que completar primero el startup del software, ¿no? Bueno, país. Por ejemplo, yo estoy ahorita en Perú, zona horaria. Que me preguntarán por qué perdemos el tiempo haciendo esto. Es básicamente para poder tener el horario que corresponde. Y miren, lo que acaba de ocurrir es que acaba de detectar que hay tres switches. Y la pregunta interesante, ¿Unify los puedo configurar todos al mismo tiempo? Bueno, todos en la misma pantalla, sí. Bueno, hay diferentes configuraciones para cada uno. ¿Puedo yo tomar control de ellos y actualizarlos? Sí. Voy a tomar solamente control de uno, el otro me pide primero actualizar antes de tomar control. Ok. Luego me pide el nombre de la red inalámbrica. No tengo red inalámbrica hoy día, así que evito esta parte. Y luego la parte de gestión. Voy a ponerle VNT, mi correo, porque me lo pide obligatoriamente y luego me pide un password, ¿no? Me pide uno un poco más fuerte, me dice. A ver.
Ah, tampoco. Bueno, vamos a usar uno más complejo. Ya, ese sí. Listo. Le damos optimizar red. Esto es algo que no necesitamos inicialmente. Y finalizamos. Hago un registro cloud para poder conectarme de manera remota. Lo puedo habilitar ahorita, lo puedo habilitar después. Vamos a decir que lo habilito. Está con mi correo. Este acceso remoto cloud en Unify solamente está operativo cuando el controlador está prendido, por si acaso. Eh, habilitar. Entonces, específicamente deberíamos nosotros tener el acceso ya directamente a los switches. Bueno, acá va a cargar el software. Se dan cuenta que un poco la parte de inicio de Unify es un poco más lenta. Pero una vez que nosotros tenemos acceso al controller, bueno, acá está el controller cargando, nos muestra los últimos detalles de la versión. Bueno, quiero saltar solamente esta parte para irme de frente a los productos. Entonces acá me dice que tengo tres switches. Obviamente acá me pide actualizar a uno, que lo está actualizando. Acá me dice que falta adoptar y comienzo a adoptar. Entonces, en este caso yo estoy tomando control de tres switches y puedo ver los tres switches en la misma pantalla para visualizar estados, configuraciones, detalles de los equipos, clientes conectados, etcétera. Bueno, ahorita básicamente están entre ellos mismos, no debería haber más clientes. Entonces, primero, ya podemos observar dónde está nuestra pequeña presentación que hablábamos un poco de este detalle, que hablábamos justamente de cómo es el ingreso en la gestión. Para ingresar a los switches, en el caso de Unify, tengo que primero instalar el controller. En el caso, por ejemplo, y acá vamos a ver los switches. Y acá tenemos el switch, por ejemplo, este es el de 8, SFP, tiene sus dos puertos ópticos. Acá puedo ver los clientes conectados. Bueno, en el resumen nos muestra su puerto Sublink, su puerto Downlink, sus detalles por cada puerto, personalización por cada puerto, algunas herramientas de configuración, digamos, y algunas herramientas como terminal, digamos, para acceso a consola que también posee directamente el equipo. Entonces, tenemos este pequeño detalle que pues, se puede observar ahí de cómo es la gestión. Si yo quiero entrar a otro switch, vamos a ir el de 24, que lo tenemos acá, simplemente abro esta ventana y lo puedo ver en paralelo. Hay los dos switches y puedo ver los puertos de cada uno en esta ventana. Ahora, esto es algo que yo no puedo hacer en Edgemax. En Edgemax tengo el switch número 1, que ya me botó la gestión, en el cual ingreso VNT, que está por defecto, y tengo el switch número 2, pero son dos pestañas. Por lo tanto, son dos configuraciones por separado que nosotros tendríamos. El otro switch lo va actualizando, está ahí mostrándonos los detalles que hice atrás actualizando, y una vez que termine tendremos otra ventana más, o sea, tres ventanas directamente desde una consola para simplificarnos la administración. Actualizar el firmware, en el caso de Edgemax, ¿qué hemos hecho? En Edgemax tuvimos que primero descargar el firmware, subir el firmware, acá está subido, lo tenemos que verificar en cuál de las imágenes está. Obviamente ya no tenemos la 1.6, sino la 1.8. Acá revisamos este otro switch para ver cuál es la imagen que tiene, 1.8.1 y 1.8.0. Entonces podríamos actualizar las dos imágenes si queremos, ¿sí? No hay ningún problema, y butea de cualquiera de las imágenes. Si la imagen 1 fallara, salta la imagen 2. Los switches de Unify también tienen imágenes, así que eso no te lo muestra la opción acá, pero es automático, siempre utiliza la última versión disponible. Y una vez que el switch está operativo, actualiza también la otra imagen para el caso la necesite, pueda reiniciar sin ningún problema. En el caso del controller, muchas veces te pide primero actualizar para poder darte control y permitirte la gestión directamente. Entonces, en este sentido, la actualización de firmwares es más rápida en Unify y especialmente si tenemos, imagínense, 20 switches de Unify, con un solo clic actualizamos los 20. En el caso de Edgemax, yo tendría que tener acá arriba 20 ventanas y actualizar uno por uno. Ahora, si los switches de Edgemax los integramos al cloud, al UNMS, que es su software de monitoreo, vamos a ver eso en la parte ya casi final, se facilita mucho eso. Ahora, identificación de los puertos. Vamos a decir que Edgemax les voy a mostrar en un switch la interfaz antigua y en un switch la interfaz nueva, pues finalmente para que ustedes lo puedan utilizar. Yo quisiera en un switch de Edgemax hacer la asignación de puertos. Por ejemplo, vamos a decir que el puerto número 10, o vamos a usar el 5, que no tiene uso ninguno. Quiero el 5 hacer una pequeña configuración.
Perfecto, quiero ponerle un nombre, vamos a ponerle cámara IP. Ahí puedo yo configurar algunos detalles como la velocidad de negociación, por ejemplo, 100 half o 100 full si quisiera limitarlo. El spanning tree viene activado, el link aggregation también viene activado. Flow control lo puedo también activar para disminuir la capacidad y tiene algunas opciones de limitación de broadcast basado en porcentaje o basado en cantidad de paquetes por segundo. Y acá puedo yo tener algunas trampas como comprimir, como sumar el puerto si supera algún umbral también de configuraciones. Entonces, realmente hay algunas opciones un poquito interesantes para poder trabajar. Entonces, podemos hacer esta pequeña configuración ahí, pero el POE se tiene que hacer directamente desde otra ventana. Entonces, yo acá tengo que seleccionar el mismo puerto 5. ¿Por qué me tengo que seleccionar? Porque puedo seleccionar varios y hacer la misma configuración. Y acá en 5, activar POE, viene POE al 48 automático, pasivo o POE apagado, ¿no? Perfecto. Ahí vemos cómo se configura tanto el nombre como el switch. En el caso de esto es HMAX. En el caso de Unify, vamos a decir que entro al puerto 5. En realidad ni siquiera lo tengo que seleccionar, simplemente doy clic en el lápiz. Y cuando doy clic directamente me pide el nombre, me pide un perfil. Ahorita no tengo VLANs todavía. Y acá están sobre escribir perfiles. Puedo quitarle, viene con POE activo también, puedo decirle no POE, activar el mirror o simplemente agregar el puerto 5 con el 6, 7 y 8, por ejemplo, para combinar los puertos, o simplemente aislar el puerto, que este es también un tema muy importante. A veces la aislación del puerto es básicamente para evitar que el broadcast o multicast se propague a los demás puertos de los switches. Eso ayuda bastante a mejorar un poco el rendimiento cuando hay un tema de ataques. O y si hay ataques, acá ponemos la cantidad de paquetes por segundo que se permite y podemos limitar la cantidad de tráfico de salida que se permite por la interfaz, o sea, el egreso, todo lo que sale. Por si acaso, en el caso de Unify, el software viene en inglés, pero lo podemos cambiar a español. Perdón por este detalle, me había olvidado. Acá lo voy a cambiar a español y voy a ponerle que la ventana se refresque más rápido. ¿Dónde está? Refresco cada 15 segundos. Ok, y botón de refresco, listo. Entonces, el software de Unify viene en español. Esa es una ventaja interesante. Están los tres switches ya gestionados, ¿no? Entonces, cuando yo ingreso acá, es un poco más sencillo hacer una configuración directamente porque me permite de una manera más rápida poder asignar los perfiles. Y lo puedo hacer en varios switches al mismo tiempo. Por ejemplo, acá tengo el de 24 y el de 8. Me puedo conectar a ellos al mismo tiempo. En el caso de más switch, se tiene que ir uno por uno como estamos viendo. Ahora, la activación de POE también hemos visto. Se tiene que activar, bueno, por defecto en ambos switches viene el POE 48 de manera automática. Digamos que esto viene auto. Y el 24 voltios, que es, digamos, pasivo, se actualiza de manera o se configura de manera manual, ¿no? Perfecto, para tenerlo bastante claro. Ahora, el POE, que veo por acá una pregunta que me dice, si forzamos POE 24 y el equipo no lo soporta y algún problema, sí. ¿Cuál es la diferencia? El 48 es auto. Eso quiere decir que primero el equipo sensa, si es que el equipo cliente conectado al puerto físico necesita POE, y le manda energía. ¿Cuánta potencia? Según la necesidad de su clase. Puede ser poca o alta. Hasta lo que soporta el puerto. En el caso de los switches de 48, de Unify, puede ser 48 AF, que es hasta 15 watts, bueno, 15.4 para ser exacto, y en el caso de AT, que es hasta 25.5 watts. 24 voltios puede ser, digamos, también hasta 25 watts, dependiendo del switch, pero específicamente esto es una asignación ya manual de energía en cuanto a la potencia. Entonces, eso quiere decir que nosotros tenemos justamente que primero verificar este detalle para poder, digamos, asignar la cantidad de energía directamente y obviamente pues trabajar. Ahora, creación de VLANs. Este es uno de los puntos donde muchos usuarios siempre me comentan que, bueno, o es la opción más utilizada en los switches gestionables, o creación de segmentos. Vamos a ver cómo es la creación de digamos, de VLANs en Unify. Y lo vamos a ver en la interfaz nueva e en la interfaz antigua. Por ejemplo, voy a tener cerrada esta ventana o poner VLANs acá y nos vamos a conectar en el switch de 8 en ambas interfaces. ¿Ok? Entonces, en el switch de 8 podemos usar la interfaz nueva o la interfaz antigua para crear una VLAN. Por ejemplo, vamos a decir que queremos crear tres VLANs, la 10, la 20 y la 30. Vamos a crear esas tres VLANs. Perfecto. Luego, tenemos que nosotros asignarlas a los puertos. ¿Cómo significa? Por ejemplo,
Primero hay que identificar cuál es el puerto principal del switch. Vamos a decir que el puerto principal es el número uno. Entonces, por defecto tenemos la red destagueada, que es la VLAN uno, y luego tenemos que taguear la VLAN que corre, la VLAN de entrada. Entonces, se dan cuenta que salía un cuadradito rojo, porque estás cometiendo un error, te lo indica el software, y ahí podemos nosotros asignar. Entonces, por el puerto uno están entrando las VLANs. Ahora, yo quiero asignarlas al puerto 5, 6, 7. Entonces, primero tengo que excluir los puertos de la VLAN nativa y luego asignarlos. Por ejemplo, acá, acá y acá. Entonces, yo podría de esta manera decir que la entrada por donde vienen las VLAN es el puerto uno, la nativa entra y sale por el uno, 2 y 3, y por el 4 sale la VLAN 10, destagueada, o sea, sin marca, para conectar una laptop, una PC, lo que deseemos. Y, por ejemplo, en el caso puerto 5 viene la VLAN 20, puerto 6 viene la VLAN 30. Si yo quisiera entregar otra vez todas las VLANs, por ejemplo, para un access point que tiene varios SSIDs o varias redes inalámbricas en el último puerto, el 8, puedo volver a ponerte, por ejemplo, y específicamente puedo yo inclusive mandar tagueada a la VLAN 1 si se necesita, o de repente dice, no, mándala destagueada exactamente. Entonces, se tiene que hacer esa configuración switch por switch. Yo podría acá aplicar cambios sin ningún problema y los cambios se guardaron. Ahora, si ustedes me dicen, Luis, ahora queremos hacer lo mismo en el switch de 24. Ok, entonces en el switch de 24 vamos a ingresar por su interfaz antigua para que vean cómo es el procedimiento. En la nueva hemos visto que es bastante rápido. Perdón. Tenemos que ir a este switch y acá, inclusive ahora la interfaz antigua también tiene como una barra de ayuda, ¿no? Si no quieren usar la barra de ayuda, nos podemos ir por acá switching, buscamos la opción de VLAN, buscamos la parte del wizard si quieren, o configuración de puertos. Es un poco más largo, podemos usar el utilitario para no complicarnos mucho. El tema de VLANs, listo. Me voy acá a VLANs. Por tanto, primero, no existe la VLAN. Entonces, este es... este es el de 8. Bueno, acabamos de ingresar al mismo switch, perdón. Ahí tenemos el de 8, ahí se puede ver su configuración que he hecho en la parte inalámbrica, se está reflejando en ambas interfaces. Ahora, vamos a ir al de 24, perdón, ya había cerrado esa ventana, si no me equivoco. ¿Dónde está 24? Debe ser, estamos en el 10, es el 8. Ahí está. Go to Legacy. Vamos a hacerlo por la interfaz antigua que les quería mostrar cómo se hace esta configuración de nuevo. Entonces, en cada switch de HMAC que nosotros tenemos que ir a configurar uno por uno las VLANs. Acá está el de 24, listo, y entramos ahí. Y ahora vamos a ver la parte de VLANs. Ahí demora un poquito en cargar, nos trae la data, ya está. Y acá no, obviamente no va a aparecer ninguna VLAN. Sí, correcto. Ahí está procesando, nos muestra ahorita y comenzamos. Listo, 10. Agregamos. A ver, nos pide, está refrescando. Listo, 20. Pues un poquito más lenta la interfaz antigua. Es verdad, la nueva es más rápida, pero ahí esperamos que termine de configurar y 30. Perfecto. Y exactamente luego tenemos que volver a repetir lo mismo exactamente. Por ejemplo, vamos a ponerlo esto más grande y ahí decimos la VLAN 10 ha entrado por el tag puerta 1. Acá si cometes un error, simplemente no te lo muestra la U, por ejemplo. Yo sigo dando clic y solamente me muestra tagueados, ¿no? Si quisiera destaguear, acá pongo excluido, la E es excluido y acá puedo dejar la letra U, acá sería la otra letra U y acá sería la otra letra U. Entonces, yo de esta manera puedo configurar switch por switch. El problema es que si yo tengo que hacer en la red unas 10 VLANs y tengo pues 10 switches, me va a tomar mucho tiempo ir switch por switch para declararlas y yo puedo cometer un error en el puerto principal, en los puertos que llamamos nosotros uplink de comunicaciones. Si tú cometes un error, ese switch queda aislado completamente de la red. Obviamente acá en HMAC siempre hay que ejecutar, guardar cambios y arriba aparece una ventanita en rojo. Si no le dan clic ahí y reinician el switch, se pierde la configuración. Entonces acá le doy confirmar cambios y los guarda directamente. Entonces ahí hemos visto la configuración de switch de VLANs en la parte de HMAX. Ahora vamos a ver cómo es las VLANs en la parte de Unify. En Unify no vamos a ir al switch.
las VLANs se configuran desde el controller. Entonces nos vamos a configuraciones, nos vamos a la parte de redes y vamos a crear 10 VLANs. En este caso vamos a crear solo VLAN. ¿Por qué? Porque yo no tengo el router. Vamos a decir que solamente son VLANs y las tenemos que traspasar. ¿Ok? Y vamos a crear la VLAN, le tenemos que poner un nombre. Vamos a ponerle, digamos, red 1, red 10, bueno, para que no haya confusiones, código 10, le doy guardar. Vamos a crear otra red, solo VLAN. Vamos a poner red 20 y le ponemos el identificador 20. Luego hay que crear la otra más. Y se dan cuenta que es bien sencillo. Solo VLAN, red 30 y escribimos 30. Perfecto. Entonces ahí están las tres redes creadas y me voy rápidamente acá y van a ver que todos los tres switches están siendo provisionados. Eso quiere decir que el controlador está creando las VLANs en cada uno de los switches. Los switches por defecto heredan las comunicaciones del controller. Entonces, de cierta manera, vamos a ver si acá en mapas, tenemos también algo interesante que se llama topología. ¿Y esto qué quiere decir? Que sabe exactamente cómo se comunican los switches entre sí. A pesar de solamente tener tres switches, no tengo router, no tengo nada. O sea, finalmente el controlador conversa con los switches y los switches saben cómo están conectados entre sí. Entonces, acá les puedo poner nombre muy bonito para que se vea esto mejor. Y acá le voy a poner switch de core. Vamos a ponerle switch de borde para que cuando salga en el software, borde 1. Y bueno, acá el otro que falta, ¿dónde está? Le vamos a poner borde 2. Listo. Entonces, en este caso, ya están los switches con las redes. Ahora, ¿qué quiero hacer, por ejemplo? Vamos a decir que el switch de 1, en la parte de, digamos, de detalles, sabe con quién está conectado. Sabe que sus downlink son contra el switch borde 1 en el puerto 2 y el switch borde 2 en el puerto 3. Y si yo selecciono el switch borde 2, puerto, digamos, 2 y me quiero ver sus detalles, su uplink lo menciona acá que es contra el switch de core. Entonces, en ese sentido, Unify como que te ayuda un poco más a conocer la red. Hasta ahí hay una ventaja muy interesante. Pero ahora vamos a ver las VLANs, que es realmente lo que estaba yo buscando. Y lo voy a poner en pantallas flotantes. Los tres switches. 1, 2, 3. Perfecto. Entonces, lo que yo quiero hacer es que en el primer switch quiero configurar el puerto 1, que tiene todas las redes. Acá puedo yo agregar unas columnas para ver el perfil. Tráfico que fluye también se puede observar sin ningún problema. Entonces, yo quisiera el puerto, por ejemplo, 5, asignarle una red. Le doy en el lápiz y despliego el combo. ¿Qué red quiero? La red 20. Y aplico. Perfecto. Entonces, al puerto 5 se le asignó la red 20. ¿Qué switch es? De borde 1. Quiero el switch de borde 2 al puerto 7, por ejemplo. Quiero asignarle la otra red, 30. Y aplico. No he ido a switch por switch a crear la red. Quiero en el switch de core hacer una configuración múltiple de varios puertos. Por ejemplo, 9, 10, 11 y 12. 4 puertos. Y estos 4 puertos les quiero cambiar la red a la red 10. Perfecto. Y aplico. Entonces, en el caso de Unify, como podemos observar, hay un detalle bien interesante. Yo creo las redes dentro del controller. El controller va y se comunica con todos los switches y crea la red en cada uno de los switches para luego poder asignarlas. Esto disminuye enormemente la posibilidad de un error manual que podemos cometer al trabajar en este tipo de arquitectura. ¿Por qué? Porque al trabajar en este tipo de arquitectura, específicamente, si es que ponemos un número que no corresponde, obviamente las redes no van a ser compatibles o convergentes. Entonces, eso nos va a dar un problema inmediato en la parte de gestión. Inclusive en la interfaz nueva, a pesar de que resalta algunos errores que puedes cometer, específicamente se tiene que ir manualmente uno por uno. Ahora, entonces en Unify podemos ver que tenemos algunas ventajas. Voy por acá a responder unas preguntas bastante sencillas. Bueno, preguntas, no digo sencillas, pero unas interesantes. ¿Es posible instalar el controlador Unify, me dicen, en un Linux open source? Sí, en alguna de sus versiones. Exactamente sí, creo que lo habíamos puesto por acá. Lo pueden descargar en Debian y Ubuntu. Está diseñado para ello, sin ningún problema. Tengo un cliente que lo usó en CentOS, pero en una versión un poco más antigua, pero usualmente Ubuntu Debian es lo más usado
para poder trabajar sin ningún inconveniente. Así que lo pueden usar sin ningún problema. Regresando por acá, podemos observar específicamente que tenemos esta flexibilidad de la configuración de las vidas. Antes de que se termine la hora, yo pensaba hacerlo esto un poco más corto, pero se nos extendió el tiempo. Nos falta ver el último punto, que es integración al software de monitoreo. En el caso de Unify, ya está integrado a este software. Entonces ya nosotros lo podemos monitorear localmente y de manera remota. Es más, de manera remota, este controlador, vamos a ponerle Unify versus EdgeMax. ¿Dónde está? Así le voy a llamar al controlador. Y creo que este ya está con acceso en la nube. Sí. Entonces, yo voy a mi portal en la nube, donde puedo monitorear mis diversas implementaciones. Este se llama justamente el acceso que maneja Unify. Debería poder ver acá Unify versus EdgeMax. Entonces, yo remotamente puedo justamente ver el controller, donde está acá Unify versus EdgeMax. Puedo ver la cantidad de clientes que tienen, la cantidad de equipos son 3, la empresa que se tiene es una, y desde acá puedo conectarme de manera remota. O sea, no tengo que estar en la red, puedo conectarme de manera remota para acceder al controller. En este caso, yo estoy accediendo acá por el localhost, pero ahora me estoy conectando por un URL especial de redirección y tengo acceso remoto para poder ver la controladora. Entonces, puedo hacer cambios de configuración en el momento que lo necesite de una manera bastante rápida, sencilla. Bueno, acá falta todavía que traiga un poco las estadísticas, está un poco lenta la conexión, pero una vez que termine ya vamos a tener acceso completo. En el caso de, digamos, de la línea de EdgeMax, nosotros para poder agregar los switches tenemos que tener un UNMS. En mi caso yo ya tengo uno implementado, que es el cloud. Vamos a esperar que pueda cargar. Listo. Entonces yo ya tengo un servidor en directamente UNMS. Entonces, por ejemplo, lo que hago acá es copiar este link que tiene la información y me voy acá al switch de esta configuración y le digo UNMS activado, le pongo la llave y le doy aplicar cambios. En el caso del switch de 24, hago lo mismo. ¿Dónde está? Me conecto acá, este es el de 24. Sí. Y en el switch de 24, espero que cargue su menú y lo tengo que enviar uno por uno. También ese es otro detalle. O sea, como les digo, si son muchos switches, tal vez no es tan práctico. Uno por uno, le voy a dar habilitado, guardar cambios, ¿sí? Y ya lo guardo, vamos a estar seguro, guardar, y acá le vamos a dar guardar. Ok. Entonces, en mi nube NMS yo voy a recibir dos equipos. Entonces, acá estoy recibiendo uno de los switches, lo voy a autorizar, lo voy a poner, digamos, en mi site de pruebas, donde está site de pruebas, lo llamo, ahí está, Doral, autorizar, y por acá está el otro switch de 24, autorizar. Lo voy a poner en Miami, ahí está, y autorizar. Entonces, cuando yo veo equipamiento activo, yo voy a tener dos switches. El de 24, tengo otros productos acá que también estoy monitoreando, pero tengo el de 8 y de 24. Entonces, cuando yo entro al switch de 8, yo puedo ver acá sus estadísticas de recursos de cada uno de los puertos, a los logs que el equipo maneja, pero no puedo hacer configuraciones. Básicamente son backups y estadísticas de operación. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que el UNMS solamente me permite ver los reportes de operación. Ahora, otra ventaja que sí permite el UNMS es actualizarlo de manera más rápida, ¿no? Si, por ejemplo, quisieras actualizar un producto, simplemente das clic y el producto se actualiza. Entonces, en ese detalle es mucho más sencillo hacer la actualización, pero se hace manualmente por cada uno. En el caso de Unify, nosotros tenemos mayor cantidad de reportes. Por ejemplo, no solamente primero tenemos las configuraciones del producto, sino que en estadísticas, por ejemplo, estadísticas de conmutadores, o sea, de switches, podemos tener las gráficas completas para visualizar cada uno de los puertos y cada uno de los switches. Entonces, esto se va llenando directamente. ¿Qué más? La parte de información, tenemos, por ejemplo, lo que son clientes conocidos. Automáticamente tendríamos una lista de todos los dispositivos que se han conectado en la red para poder visualizar cada uno de sus detalles. Luego podríamos también acá ver estadísticas de computadores, digamos, en lo que corresponde a lo que es pues manejo del POE.
detallado, contadores de tráfico, broadcast, multicast, unicast, y una vista general para saber el estado de cada uno de los puertos, su actividad, un resumen rápido para conocer las interfaces en general. Inclusive hasta acá están con sus VLANs directamente que ya hemos creado. Entonces, ahí podemos observar que Unify tiene unas herramientas diferentes en la parte de gestión. Ahora, me preguntarán, hasta ahorita Unify va ganando, pero ¿qué es lo que tiene Edgemax? Edgemax adicionalmente tiene herramientas súper avanzadas. Comenzando en la tabla de enrutamiento, interfaces estáticas, en las opciones de switching, filtros, manejo de IGMP, Snoopy, por ejemplo, manejo de LDP, bueno, aunque eso también tenemos parcialmente en la línea de Unify, Spanning Tree, protocolos o personalización del Spanning Tree. Acá hay múltiples opciones de Spanning Tree. Cuando nosotros entramos, por ejemplo, en los switches de Unify, la opción de Spanning Tree viene activada de manera, digamos, elemental. No digo básica, pero sí con lo que se necesita. En configuraciones avanzadas, servicios, ahí tenemos Spanning Tree, Rapid Spanning Tree o desactivado. Entonces, no hay muchas opciones tan avanzadas como podríamos tener una interfaz de Edgemax. Pero recuerden que la idea del producto es diferente. Edgemax está orientado muchas veces a una empresa tipo pequeño operador o operador que necesita estas funciones realmente. Según mi experiencia, en el 99% de empresas no necesitamos funciones tan complejas. Entonces, la mayoría de clientes que compran HMAC Switch trabajan con esta interfaz, la resumida, que te muestra pues detalles de los puertos, tráficos, acá puedes cambiar fácilmente las velocidades, puedes configurar el PoE, activar link aggregation, personalizar el puerto, aislarlo el puerto. Entonces, podemos observar que en realidad tiene una bonita interfaz de configuración, lo que es el switch de Edgemax, pero se configura uno por uno. Eso es muy importante tener en cuenta. Si son muchos, es un detalle. Y el software de gestión, que es el UNMS, solamente monitorea la actividad del switch. Obviamente programa alarmas y otros detalles que son muy necesarios para conocer, digamos, capacidades. Perfecto. Acá quiero responder unas preguntas. Silvestre nos consulta, ¿tenemos planes de tener alta disponibilidad en la parte de switches? Sí, pero estos modelos a la fecha no manejan un concepto de high availability por ahora. En realidad, referentemente tenemos, digamos, conexiones tipo, digamos, uplink de comunicaciones. No tenemos un concepto de stack. Ahora, la falla de un switch es realmente una probabilidad muy, muy baja, a menos que tengamos problemas eléctricos. Me preguntan, ¿podemos usar una ventana de comandos SSH? Sí, en el caso de Edgemax, sí se puede usar una ventana bueno, no tiene acá la gráfica, pero nos podemos conectar por SSH. En el caso de Unify, tiene lo que se llama un terminal block integrado en la página web. Entonces nos podemos conectar por esta interfaz o nos podemos conectar también por el puerto consola que algunos equipos traen. Entonces ahí estoy dentro del switch y bueno, quiero ver los comandos, quiero ver cómo está el CPU y otros detalles, lo puedo yo comenzar a visualizar. También tenemos algunas opciones ahí. Pero principalmente no se puede hacer cambios por consola en el caso de los switches de Unify. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el controlador siempre sobrescribe los cambios realizados de manera manual, porque todos los cambios se hacen por el controller. Entonces, si queremos hacer muchos cambios por consola, Unify Switch no es muy apropiado. Te conviene más Edgemax, porque Edgemax sí, cambio que tú haces por consola, se refleja en la web automáticamente. O si hago en la web, se refresca en la consola. Entonces, permite esa flexibilidad Edgemax para poder trabajar. Precisamente, bueno, por acá me consultan, para ver, me dicen espejo, copia espejo de un switch. Ah, ya. Eso no lo tenemos directamente acá. Bueno, copia espejo, no, la copia espejo es solamente de puertos, lo que se llama por mirror. Ahora, en el caso de Edgemax, por ejemplo, si ustedes dañaran un switch y tienen el software de monitoreo, los backups se hacen de manera automática. Por ejemplo, donde está este switch, entro acá a la parte de backups, los backups se generan de manera automática. Cada vez que hay un cambio se genera un backup. Esto entonces quiere decir que en el caso de HMAX Switch siempre tengo los backups en línea. En el caso del controlador de Unify, si es que uno de los switches se dañara, simplemente ponemos uno nuevo y le decimos copiar configuración de otro. No sé si esta opción me aparece ahorita que están todos en línea, pero como settings o administrar dispositivo, aplicar, provisionar, copiar configuración, exacto.
Obviamente ahorita no me aparece ninguno disponible, porque tendría que estar, por ejemplo, digamos, se me dañó el switch de 8, el switch de 8 está dañado, entonces pongo uno nuevo de 8 y acá le aparece el de 8 como disponible para copiar, le doy copiar configuraciones y exactamente replica las mismas. Pero en este caso no me lo permite porque todavía no está fuera de línea, ¿no? Perfecto, si necesitan la presentación, sí, se las puedo enviar sin ningún problema. Me preguntan, en algunas ocasiones el controlador de Unify envía un error de puerto ocupado al intentar abrirlo. ¿Cuál es el motivo? Es probable que tengamos algún problema digamos, sistema para poder, digamos, conectarnos. Si tuvieran ese detalle, déjenme por acá ponerlo en pantalla cómo solucionarlo. Es bien más sencillo. Por ejemplo, lo que tenemos que hacer es irnos a nuestra carpeta donde está instalado Unify. En el caso de, voy a ponerlo esto, en el caso de Mac es mostrar el contenido del paquete. En el caso de Windows, nos tenemos que ir a la parte de cuentas de usuario, Ubiquiti Unify, Ubiquiti, y dentro de ellos vemos este menú. Y dentro de ello hay una opción que se llama Log. Dentro de Log van a ver uno que se llama Server Log. En Linux también lo pueden encontrar. Lo abren este archivo, básicamente, y ahí vamos a ver el momento que el controlador inicia. Por ejemplo, acá. Cuando el controlador intenta iniciar, específicamente acaba de decir, hay un conflicto de un puerto, te va a especificar cuál es el puerto. Entonces es muy probable que ya tenga un problema interno con alguna otra aplicación que corre dentro del servidor. Entonces, es más, si algún día tienen algún problema con Unify y el controlador no inicia, hay que revisar este archivo, porque acá te va a decir exactamente lo que está fallando y bueno, y obviamente pues ya vas a tener una idea mucho más clara. De repente te falta capacidad en el disco, de repente no tienes permiso de administrador, de repente te está conflicto de puertos, como comentaron, entre otros detalles. Pero acá podemos verificar que todo está en línea y bueno, obviamente mucha línea de comandos que no queremos leer en este momento. Perfecto. Listo. Bueno, y se me acabó un poco el tiempo para poder trabajar, pero por acá quiero responder un par de preguntas más. ¿Edgemax puede taguear una VLAN de Unify? Por supuesto que sí. Es una pregunta muy interesante. Las dos familias son compatibles entre sus VLANs, así que eso no hay ningún inconveniente. Y es más, ambas familias, Unify y Edgemax, son compatibles con terceros, switches de otras marcas, siempre y cuando manejen el estándar 802.1Q, sin ningún problema podemos trabajar. Ahora, acá quiero aclarar algo antes de cerrar la presentación y, bueno, responder las últimas preguntas. Hemos visto que tenemos mejor integración de monitoreo en Unify, mejores reportes en Unify. Edgemax, como les digo, es más orientado hacia la parte de operadores, pero tiene algunas funciones avanzadas. En el caso de Unify, para poder monitorearlo 24/7, se recomienda tener un controlador en la red. Este controlador es el que recibe toda esa telemetría y permite almacenar gran capacidad de data histórica, 6 meses, un año por defecto, sin ningún problema. Entonces, esto nos va a permitir poder trabajar. En este laboratorio yo usé mi laptop como servidor, pero recuerden, mi laptop no está conectada a la red 24/7. Por eso es que se recomienda añadir un pequeño mini servidor que se conecta a cualquiera de los switches PoE para poder, digamos, gestionar la red sin ningún problema. ¿Cuántos equipos pueden gestionar? Dependiendo, hasta 1000 dispositivos, dependiendo del tamaño del controlador. Entonces tenemos bastante flexibilidad para poder trabajar en los proyectos de comunicaciones. Perfecto, ya cerrando un poco la presentación, recuerden que tenemos siempre diversos temas que estamos trabajando en nuestro canal de YouTube y efectivamente en nuestro foro, así que este material va a estar subido ahí y esos correos voy a hacer llegar, digamos, el día de hoy, posteriormente, la presentación, o sea, como, digamos, PowerPoint para que ustedes la puedan descargar y utilizar. Perfecto. Por mi parte, primero agradecerles a todos los asistentes. Ahí he visto personas de varios países que nos han acompañado. Un excelente abrazo. Muchísimas gracias por participar de este seminario. Espero que les haya gustado. Este justamente tema que toqué hoy día fue solicitado por muchos usuarios que constantemente nos hacían la pregunta de cuáles son las diferencias y cuándo se recomienda uno o el otro. Lo importante, recuerden, es tener en cuenta de que tenemos que analizar qué tamaño de implementación o qué complejidad de implementación queremos hacer. Particularmente, en casi un 90% de los casos, yo recomiendo Unify porque la mayoría de requerimientos son empresariales. Entonces, específicamente, Unify se acomoda mucho mejor a una red empresarial. Y en el caso de algunos clientes que son proveedores de servicios, usualmente yo les recomiendo más Edgemax por las opciones avanzadas. Tal vez no las necesitan el día de hoy, pero en algún momento la red siempre necesita unos pequeños detalles. Entonces, ahí el switch te puede acompañar muchísimo para poder trabajar.
lamentablemente Edgemax da un poquito más de trabajo, es la verdad, pero te permite también manipulación más profunda si fuera necesario. Entonces, esto es justamente para poder aclarar todas esas dudas y desde acá, bueno, tenemos personas de República Dominicana, tenemos personas de Chile, eh, Costa Rica y bueno, entre otros. Perfecto. Bueno, vamos a tener algunas opciones más. Por acá me preguntan si, bueno, podemos trabajar una integración con CloudKey y UAPs. Sí, vamos a volver a hacer, yo creo que un demo de Unify. Tenemos uno colgado en nuestro canal de YouTube, pero vamos a hacer uno nuevo porque hay un nuevo software de gestión y algunos clientes ya me lo han comentado de que cambia un poco la interfaz y se han estado perdiendo en la configuración, pero vamos a hacer un nuevo video de ese tema. Listo, muchísimas gracias a todos los asistentes por el día de hoy. Vamos a concluir el seminario y cualquier consulta, estamos bastante atentos para poder ayudarlos. Que tengan un excelente día y hasta luego.